y le vamos a dar lectura a la hermosa palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios añada bendición a su palabra y que el Señor nos dé de su gracia bendita en esta mañana para poder meditar algunos minutos en el mensaje del Señor, en este mensaje tan conocido, ¿no es cierto?, que Dios nos da a través de su palabra. El escritor de Juan, en forma muy especial, le pone énfasis a este acontecimiento que, que sucede, porque se convierte en un suceso trascendental de la vida y ministerio del Señor. Cuando miramos la palabra del Señor y cuando tenemos que observar, el Señor ya había empezado su ministerio, sin embargo, el propósito perfecto y el propósito verdadero todavía no se había revelado en, en la misma ciudad donde el Señor estaba. Él había empezado a enseñar y como el texto nos dice que estuvo en el Monte de los Olivos y todos sabemos qué estuvo haciendo en el Monte de los Olivos, orando y entregando su vida para que su padre lo dirigiera. Sin embargo, cuando él vuelve a donde se acostumbraba de conversar de las cosas de Dios, que era el templo. Pero, sin embargo, la presencia de Dios traía una inquietud, sobre todo a quienes seguían la ley de Moisés, que era esta clase social del judaísmo, que eran los fariseos y los escribas, que eran las personas que eran clases sociales que se generaron en esta religión llamada judaísmo. Todos sabemos que el judaísmo no tenía mucho tiempo de creado, se crea en el silencio espiritual entre Malaquí y Mateo, ahí se crea el judaísmo y nacen estas clases dentro del mismo judaísmo como los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, pero todos pertenecían a la misma religión que era el judaísmo. Sin embargo, los más insistentes y los que más querían más que aprender, sino sorprender y acusar al maestro por lo que él decía, eran los fariseos. Entonces, en este afán de poder buscar algún error del maestro de Jesús para poder acusarle, siempre recurrían a la ley de Moisés y vemos que en los evangelios el Señor nos refleja muchas cosas. Por ejemplo, cómo Él en diferentes situaciones, en diferentes posiciones, Él genera
algo controversial con respecto a la ley. La verdad que el Nuevo Testamento nos habla de 3 mujeres pecadoras. La que fue a Jesús, ¿no es cierto? El Evangelio de Lucas en el capítulo 7 nos habla que esta mujer fue a la ciudad y que era pecadora, y al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y pidiendo perdón por sus pecados. Ahí también vemos una característica no tan solo de los fariseos que empezaron a criticar, sino que uno de sus propios discípulos critica esta circunstancia y lo mira en forma material. Pero más allá de todo esto, también el gran suceso, y que anoche el Señor me instaba a predicarlo, el gran suceso que Dios hace de no rodear Samaria, sino que pasar por Samaria, y ahí se queda varios días, y entre esos días él se encuentra con una mujer samaritana. Sabemos que los samaritanos eran los mestizos, los que no eran judíos, y no eran israelitas y que estaban mezclados con otra, a eso se les llamaba a los samaritanos. Y usted sabe que el desprecio de los israelitas hacia los mestizos era, en el tiempo de Jesús, era tremendo. Sin embargo, el Señor se atreve y le pide agua a esta mujer, y en vez de que la mujer le diera agua, el Señor le entregó el perdón de sus pecados. Y tenemos este tercer caso, que esta mujer que fue traída a Jesús por un pecado mortal, por un pecado que según la ley la mujer debía morir, que era el adulterio. Si observamos los 3 casos, el Señor siempre se muestra considerado y dispuesto a perdonar, dispuesto a decir que Él ya no venía a condenar al mundo, sino que venía a darle una nueva oportunidad. Si observamos el verso 7, el maestro, en forma muy tierna, empieza a preguntarle: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que vinieron a apiedrarte? Entonces, cuando miramos todo esto, tenemos que ver que hoy día el Evangelio está generando quizás controversia. ¿Por qué? Porque hablar del pecado no es bueno para los que no han creído en el Señor. Es difícil. Es difícil aceptar de que se nos prediquen en contra del pecado. ¿Por qué? Porque la inmoralidad de la sociedad, la inmoralidad que hoy día estamos viviendo, y de no complicarnos la vida como cristianos, mejor le hacemos el quite a este tema que se llama pecado. Pero también hay que mirar en el texto que hemos visto, cuando un pecador, como yo, como usted, como los que estamos en esta tierra, porque cuando al Señor le dijeron maestro justo o maestro bueno, Él dijo: no hay ninguno justo ni bueno en esta tierra, ni Él se consideró bueno. Entonces, cuando miramos el carácter que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, y como sin mirarnos nosotros mismos, que nosotros también somos pecadores. Es terrible cuando nos convertimos en jueces y en inquisidores, cuando uno de los nuestros cae, o cuando uno de los nuestros cae en pecado. Si observamos al profeta Jeremías en el capítulo 17, Dios nos habla y nos enseña cómo el Señor toma al profeta Jeremías para hacer volver al pueblo de Israel del pecado. Sin embargo, en ningún momento Dios les enrostra, ni los condena, sino que los exhorta y les ruega incluso Dios que vuelvan y se acerquen a Él, y Dios va a hacer misericordia. Fíjese que si miramos el texto sagrado, esta mujer pecadora, esta mujer que la traían, que según la ley tenía que morir a piedra porque había sido sorprendida en el acto sexual con un hombre que no era su marido, tenemos que reflexionar, tenemos que mirar lo que Dios nos hable. ¿Dónde estaba el otro culpable?
¿Tan solo la mujer es la que estaba cometiendo el pecado? ¿Dónde estaba el hombre? Entonces, cuando miramos sin amor, cuando miramos sin contemplaciones, tenemos que hacernos la pregunta, ¿los fariseos conocían a este hombre, al hombre que estaba acostado con esta mujer? ¿Ah? Si usted mira el texto sagrado en el verso 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en el verso 5 le aplican al tiro al maestro la ley de Moisés y le dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Mm? En el comentario del verso 6, cuando, es un comentario que hace Juan como escritor. ¿Sabe por qué? Porque él fue testigo presencial de esta situación. Entonces miramos, más esto decía intentándole para poder acusarle, ni siquiera era para cumplir la ley de Moisés y ni tampoco era para que se limpiara o hubiera algún perdón de esta pecadora. No podemos, hermano querido y hermana que me está escuchando, no podemos hacernos amigos del pecado, pero tampoco podemos juzgar. ¿Por qué? Porque Dios nos llama ¿ah? a amar al pecador. Lo que Dios odia es el pecado en sí, el acto del pecado, de lo que el demonio y el diablo hace con las personas cuando no conocen a Dios. Eso es lo que Dios aborrece, dice la Biblia. Pero al mismo ser humano que es pecador como yo, como usted, Dios lo ama. Entonces, cuando miramos y tenemos que mirar este aspecto del pecado, tenemos que mirarlo primero, ¿cómo lo mira un pecador a otro pecador? Si miramos a los fariseos lo único que querían era apedrear a la mujer, pero a la vez también querían tentar al maestro para poder buscar una razón de acusarlo. Y el maestro, como siempre, guardó silencio, se inclinó, escribía en la tierra. Si nos vamos al Antiguo Testamento y miramos la ley, cómo la ley trata al pecador, fíjese que la ley era la expresión de lo que debe ser el hombre ante Dios. La ley fue creada, la ley de Moisés fue creada para el pueblo de Israel, para que los actos de los hombres, los actos de las personas, los actos de los israelitas estuvieran conforme al Señor. Por lo tanto, si miramos la ley de Moisés, la ley no tenía gracia, no tenía misericordia, era inflexible. Si no, no sería ley. Pero cuando Cristo viene, cuando Cristo viene a esta tierra, Él viene a agregar algo. Yo no estoy hablando en contra del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es nuestra referencia para ser correctos, nuestra referencia para ser hombres y mujeres de acuerdo al pensamiento de Dios. Acuérdese que la ley de Dios, la ley de Moisés se la entregó Dios. Entonces, el pensamiento de Dios. Sin embargo, a esta ley que era inflexible, esta ley que no tenía misericordia, Jesucristo le vino a poner lo que le faltaba, que es el tiempo que estamos viviendo, este tiempo de la gracia, que hoy día si somos pecadores, tenemos perdón a través de Jesucristo. Entonces, cuando miramos la ley, cómo la ley mira, la ley de Moisés mira al pecador, lo tenemos en la referencia de lo que hemos leído. La ley de Moisés decía que al que encontraran en el acto sexual de adulterio tenía que morir apiedrado. Y era inflexible y a los que iban tenían el respaldo de la ley. Sin embargo, Jesucristo lo cambia todo. Y leemos el verso y el hermoso verso 7, nos tenemos que ir a reflexionar y pensar cómo el Señor, cómo Jesús trata al pecador. Primero Él estaba con la cabeza inclinada, oculta, dando a entender que
él le daba horror al pecado, no la pecadora que estaba ahí, no la mujer que estaba ahí, sino cómo era la humanidad. El maestro me da a entender de que él se inclina, se agacha, ¿sabe por qué? Porque no podía entender, ¿ah? No podía entender que había una mujer que había pecado, pero los que estaban alrededor eran tan pecadores, pero se creían con la autoridad que también podían condenar e incluso eliminar una vida por una ley que ni siquiera ellos creían. ¿Sabe por qué? Porque la segunda intención que los fariseos que llevaron a esta mujer era tentar al maestro. ¿Para qué? Para acusarlo que había ido contra la ley. Entonces, cuando miramos esta actitud de amor, esta actitud de misericordia de Jesús, tenemos que ver que Dios ama y Jesús ama al pecador. Jesús nos ama. Jesús nos quiere. Una piadosa manera de hablar. Las palabras del maestro fueron como espada de doble filo que caló hondo hasta en el más duro de los que estaban ahí. Porque el texto de Juan nos revela y nos dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, cuando miramos el mensaje de este día, Dios nos ama, Dios nos quiere, pero no quiere nuestro pecado. Él lo único que quiere es que nos apartemos del pecado, que a pesar de que esta sociedad y que esta humanidad va de mal en peor y que va de cabeza, hay un remanente fiel, hay un remanente que debemos amar a Cristo sobre todas las cosas y seguir el mensaje de la palabra del Señor y que nos apartemos del pecado. Y quizás es un mensaje muy fuerte. ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque es meterse en problemas, porque este mensaje se va por las redes sociales, pero es la palabra y es la verdad de la Biblia, es la verdad de la palabra de Dios, es la verdad de lo que yo he creído y lo de que usted me está escuchando ha creído. Y si no hacemos la palabra del Señor, si no nos apartamos del pecado, no arrebataremos lo que Dios nos prometió y que a través de su Hijo Jesucristo nos entregó, que es la vida eterna. Jesús trata con amor a esta pecadora. Sin embargo, le salva la vida, pero con palabras simples, ni siquiera con discusión, sino que Él cala en la conciencia de los que estaban ahí, como Cristo caló en nuestras conciencias, como Cristo caló en sus conciencias cuando Él vino a nosotros y nos perdonó nuestros pecados. Dice la Biblia que hizo vivir algo que estaba muerto, que era nuestra conciencia. Hoy día, como hijos de Dios, tenemos una conciencia viva y sabemos cuando estamos bien y cuando estamos haciendo las cosas mal. En estos tiempos de pandemia han servido para reflexionar y volver a la palabra del Señor, pero no podemos sacar esta hoja, no podemos sacar el capítulo 8. ¿Sabe por qué? Porque el suceso de esta mujer adúltera nos tiene que tocar a fondo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos escondemos de la organización, nos escondemos del pastor, nos escondemos de las autoridades de la iglesia, pero nos olvidamos que hay un Dios poderoso que me está mirando todos los días y a cada minuto, y Él sabe lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy maquinando, y Él sabe y si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Entonces, si usted me quiere preguntar, Dios odia el pecado, lo aborrece, pero nos ama. A pesar que seamos pecadores, a pesar que seamos indignos, pero Él nos dice la Biblia que nos hizo dignos. Ahora, la pregunta que nos queda y como cuarto punto de hablar de esto que muchas veces nos agobia y quizás nos lleva los ánimos abajo como cristianos. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios esta conciencia nos agobia
y lo único que queremos es ser mejor. ¿Ah? Entonces, cuando el maestro le habla a estos hombres y les pregunta, ¿quién no tiene pecado de ustedes? Y si hubiera alguno, lance la primera piedra, porque así va a validar al resto. Pero cuando nos vemos y vemos el relato de Juan, dice que el maestro se inclinó de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque lo que dijo el maestro caló hondo. Yo espero que en esta mañana esté calando hondo en su vida, hermano querido, aunque le parezca mal. Pero yo le pido que no se desconecte. ¿Sabe por qué? Porque el que le está hablando es el Espíritu Santo y Dios quiere que nosotros volvamos al redil y al redil con santidad. Dios nos llama a ser santos. Aunque no estemos en el templo no es el que nos va a salvar. El que nos va a salvar se llama Cristo el Señor. Y mientras esté Cristo en mi corazón, en su hogar, oiga, estamos más que seguros. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos del pecado? Tenemos que hacernos esa pregunta. El maestro se inclinó y siguió escribiendo en tierra. Muchos se van por la rama y hacen teorías de qué escribió el maestro. Créame que no es lo menos importante lo que escribió el maestro. Lo único que estaba haciendo el maestro esperando que la conciencia de esos hombres reaccionaran. ¿Sabe por qué? Porque así como lectores, como creyentes de la ley de Moisés, como creyentes del Antiguo Testamento, su conciencia los acusó y no hubo ninguno que pudo tirar la piedra. Ahora la pregunta, cuando Dios me ordena a través de los mandamientos que yo debo amar a mi hermano como a mí mismo, me está diciendo eso, que yo no soy quien para condenar. Sí, tengo que corregir, sí, tengo que en cada día como pastor, como enseñador de la palabra, no puedo suavizar las cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo lo siento en el Señor decírselo. Para ir al cielo tengo que estar santo. Para ir al cielo tengo que estar preparado. Para irme al cielo con Jesucristo tengo que estar limpios de pecado. Y esta es la mañana propicia. ¿Sabe por qué? Porque esa fue el día propicio para esta mujer. Había cometido un tremendo error, un tremendo pecado, pero a través de la misericordia, que de repente se nos olvida que es el propósito de la mayordomía del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos dice que tenemos que tener misericordia. El texto sagrado nos relata y nos da a entender y dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo estará nuestra conciencia en esta mañana? ¿Habrá alguien enojado? ¿Cómo se le ocurre al pastor predicar esto? ¿Cómo se le ocurre al pastor si estamos en línea? Qué bueno que estemos en línea, ¿sabe por qué? Porque esto es lo que necesita el mundo, esto es lo que yo necesito como cristiano, que se me hable la palabra de Dios tal cual. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas y yo y usted tenemos que estar preparados para su venida. Tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga. Entonces, cuando miramos el mensaje de la palabra del Señor, el Señor se enderezó. Y cuando no vio que había nadie, tan solo esta mujer que debió haber sido apiedrada, el Señor tira su manto de misericordia, tal cual lo puso sobre mí y sobre usted. Cuando le conocimos en espíritu, en verdad, ese manto de misericordia. Y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Quién soy yo para condenar? Sí, yo tengo que mirarme a mí mismo y cada día buscar la santidad. Es por lo que el Señor me dice. La mujer le preguntó, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuál es mi refugio? ¿Cuál es su refugio?
Mi refugio tiene que ser Jesús, porque Él es el que me libra de los pecadores. Él me libra de la inflexibilidad de la ley. Hoy día, el tiempo de la gracia está por terminarse. Cuando hablamos de los tiempos que habla la Biblia, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde el perdón de Jesucristo, la intercesión de Jesucristo está presente para la humanidad y nosotros hemos sido testigos de eso. Y usted ha sido testigo de eso. ¿Ah? El Maestro con humildad y con fe le transmitió: mujer, ni yo te condeno. Cuando Cristo nos perdonó, se fue y fue terminado la angustia de la muerte, del pecado. El verso 10 nos refleja cómo el Señor quita el peso del pecado sobre nuestras vidas y nos da vida en abundancia. Por eso la Biblia nos refleja, y quizás muchas veces no habíamos entendido el texto bíblico, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Por qué? Porque no teníamos conciencia, porque no conocíamos la misericordia del Señor. Pero cuando la conocimos, Cristo nos perdonó y nos hizo una nueva criatura. Ahora, fíjese que cuando el Señor le dice: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más, es la transmisión del perdón del Señor. Hoy día el Señor nos invita. En la oración que vamos a hacer, lo primero tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor por todos nuestros errores, por todo lo que malo que hemos hecho. Y cada día y cada oración estamos ahí dispuestos y tenemos que aprovechar la oportunidad para pedirle perdón al Señor. Pero no hay perdón si no hay refrigerio. No hay perdón si no hay confesión. No hay perdón de Dios si yo no confieso con mi boca mi pecado. Y yo no lo estoy diciendo que usted se lo tiene que confesar a otro hombre. No, usted se lo tiene que confesar al Señor, pero por su boca y con arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de la palabra del Señor y la palabra de esta mañana, hermano querido, es necesario que estemos preparados para la venida del Señor. Hoy día no es tiempo de andar peleando, no es tiempo de andar disgustados, no es tiempo de andar condenando a mi hermano. Es tiempo de bendecir, es tiempo de estar conectado, es tiempo de estar bendecido con el Señor. Entonces yo lo invito en esta mañana, lo invito en el nombre del Señor, que se tome de la seguridad que nos da el perdón de nuestros pecados. Y el único que puede interceder por mí y por usted se llama Cristo el Señor. El único que puede hoy día sacar todo lo que está en mí y que no agrada al Señor se llama la virtud de la sangre de Cristo. La virtud de la sangre de Cristo es la que lava y limpia de todo pecado. Y hermano querido, hoy día Dios te invita, y en este día Dios te invita, lavémonos con la bendita sangre de Jesucristo y que el Señor saque todos nuestros pecados para ser limpios y que nuestras conciencias siempre estén bendecidas, que nuestro corazón siempre esté bendecido. Yo lo invito ahí donde esté, incline su rostro, incline y pídale al Señor, primero confiese su pecado, confiese lo que ha errado y créame, el refrigerio del Espíritu Santo va a ser sobre nosotros, el refrigerio del poder de Dios va a ser sobre cada uno de nosotros, sobre mí, sobre usted. No importa que estemos, hermano querido, no importa que estemos en línea y que estemos distanciados. Para anoche el Señor me instaba en la palabra del Señor. Para Dios no hay distancia, para el Señor no hay distancia. Donde se encuentre, Dios le perdona en esta mañana. El Señor me perdona en esta mañana y Dios le quiere bendecir. Dios quiere que estemos cerca de Él. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos terribles que estamos viviendo, en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, hoy día tenemos que estar aferrados y vivir en comunión con el Señor. No podemos estar cuestionando cosas, no podemos estar cuestionando nada. No podemos, como creyente en el Señor, no podemos estar cuestionando la bendita palabra del Señor. No,
Hoy día no estamos, hoy día estamos para aplicarla, hoy día estamos para aprenderla y para meternos en ella y aplicar la palabra del Señor, porque ahí vamos a encontrar la perfección y vamos a encontrar la bendición que es vivir en Cristo el Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y Dios añada bendición a su palabra.